Muy buenas tardes con todos. A nombre del Vicerrectorado de Investigación, les damos una cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que se realiza cada fin de mes. Hoy tenemos la conferencia magistral titulada La triangulación como análisis en la investigación cualitativa, a cargo del doctor Jorge Flores Morales. El doctor Jorge es un profesional licenciado en psicología y en educación con un doctorado en ambas carreras profesionales, docente RENACYT. Cuenta con una sólida experiencia en el campo de la investigación como asesor de tesis y jurado de sustentación en pregrado y posgrado. Profesional proactivo y facilitador de procesos de enseñanza-aprendizaje que desarrollan competencias cognitivas y sociales, investigativas y axiológicas. Para efectos de la participación después de la conferencia, lo pueden hacer anotando sus preguntas en el chat y que luego responderá el doctor Jorge a todas las preguntas que ustedes puedan formular. Damos entonces bienvenida al doctor Jorge Flores e iniciamos con su conferencia. Muchas gracias, agradeciendo primeramente a la Universidad Femenina del Sagrado Corazón por esta invitación y en especial al Vicerrectorado Académico de Investigación a cargo del doctor Ángel Gómez Navarro, que ha tenido a bien en pedirme que participe en este ciclo de conferencias con el tema la triangulación en investigaciones cualitativas. Y yo quisiera empezar haciendo una pregunta a todos los participantes. Si la triangulación en investigación cualitativa solamente se da en ella o también puede darse en el campo cuantitativo. Me pueden responder por el chat o por audio. ¿La triangulación solo se da en el campo de la investigación cualitativa? ¿Qué dicen ustedes? Miriam Milagro nos dice ambos. Muy bien. ¿Quién más? Tenemos una respuesta. También Aldo. Y si se da en ambos, que sería la investigación cuantitativa, Oscar, también Violeta, también en la mixta nos dice. Y si hablamos en la cuantitativa, ¿en dónde vemos la triangulación en investigaciones cualitativas? ¿En dónde aparecería? Ya que han dicho en ambos, o en mixtas también, ¿en dónde aparecería? ¿Dónde creen? Si decimos que también la triangulación, como metodología o como proceso, se da también en investigaciones cuantitativas, ¿en dónde aparecería? Miriam Milagro nos dice en la cual y al cruzar los datos. ¿En qué parte cruzamos datos? En el momento de realizar el análisis de datos, Violeta Emperatriz nos dice, en la discusión de resultados. Hay dos grandes momentos en el cual nosotros hacemos, dos grandes momentos, cuando en el marco teórico, donde cruzamos teorías, en la discusión de resultados, donde utilizamos otros autores, y por supuesto también en el análisis de datos. Entonces, el tema de triangulación no solamente se da en el campo cualitativo, sino también en el campo cuantitativo. Pero en el campo cualitativo, en el enfoque cualitativo de investigación, tiene elementos que son muy suyos o muy particulares. Entonces, vamos a empezar compartiendo el material para esta reunión. ¿Me confirman si ven? Si no.
Muy bien, ya estoy compartiendo la primera diapositiva. ¿Qué entendemos por triangulación e investigaciones cualitativas? ¿Y qué decir de la triangulación? Entonces sí, tiene razón, la triangulación no es exclusivo de los enfoques cualitativos. Y la triangulación es necesario para garantizar la validez y la confiabilidad de nuestro trabajo, de nuestros instrumentos también. Una de las cosas que acusan a la cualitativa es que no guarda validez y confiabilidad, ¿no? Precisamente la triangulación viene a apoyar en este espacio en cuanto a la validez y la confiabilidad, y en los autores que nos hablan este tema en cualitativo, se mueven entre ambas realidades, validez y confiabilidad. Ahora, ¿hay diferentes opiniones de cómo evaluar estos criterios de estudios cualitativos? Sí. ¿Sí? Hay diferentes opiniones, todas válidas, porque parten de enfoques o diseños propios de la investigación cualitativa. Por eso la triangulación es una buena alternativa para realizar, ver la validez y confiabilidad de los instrumentos. Pero ello hay que entenderlo dentro de lo que nosotros llamamos el análisis cualitativo, ¿no? Entonces, el análisis cualitativo es un proceso donde nosotros resumimos, interpretamos datos para desarrollar ideas teóricas que tratan de describir, explicar fenómenos sociales con interacción de experiencias, roles, perspectivas, ¿no? Y de ámbito también organizacional. Se ha congelado tu pantalla. ¿Sí? Escuché un sonidito, ¿sí? ¿Me están escuchando? ¿Sí, no? Sí, Bien, ahora estamos escuchando. perfecto. Parece que hubo una falla en la... Entonces, la validación y la interpretación se da a través de la triangulación, ¿no? Y tenemos algunos autores como Okuda y Gómez y Restrepo, que nos dice que la triangulación se refiere al uso de varios métodos, tantos cuantitativos como cualitativos, de fuente de datos, de teoría, de investigadores, de ambientes en el estudio del fenómeno. Aquí los autores Okuda, Gómez y Restrepo plantean también que en la investigación en el campo cualitativo puede usar tranquilamente un test, un cuestionario, datos cuantitativos que apoyan o refuerzan el trabajo cualitativo que yo estoy haciendo. O sea, no es negado. ¿Que puedo utilizar dentro de mi investigación cualitativa un resultado estadístico? Sí. ¿Una base de datos del INEI? Sí. Mais y Pope nos dice que son patrones de convergencia para interpretar globalmente un fenómeno humano, ¿no? Y necesariamente son tres métodos, porque dice triangulación, necesariamente son tres métodos. ¿Qué creen ustedes? Triangulación, necesariamente son tres métodos. No, no son necesariamente tres métodos. Pueden ser dos, pueden ser cuatro, pueden ser cinco. Entonces, el término triangulación lo que quiere indicar es la confluencia de información donde yo puedo rebatir, donde yo puedo discutir, puedo afirmar un conocimiento. Entonces, no es que si dice triangulación tiene que haber tres instrumentos o tres datos. Puede haber dos, puede ser cuatro. Y de hecho que muchas veces ocurre así. Entonces, tenemos dos mitos sobre la triangulación. El primero, algunos dicen que al utilizar una sola estrategia, los estudios son más vulnerables a sesgos y a fallas metodológicas. Ese es el primer mito. ¿Será cierto? Si utilizo una sola estrategia, mi trabajo es muy débil. ¿Tendrá fallas metodológicas? De hecho que no,
Porque hay estudios descriptivos, por ejemplo, sobre la depresión usando el test de depresión de Beck. Utilizamos solamente un instrumento y es un estudio descriptivo válido. Puedo hacer un estudio descriptivo comparativo con un solo instrumento. El instrumento de Beck aplico a 2 grupos y son válidos. Y mucha gente se ha graduado de licencia en pregrado con estudios descriptivos. El estudio cualitativo, por ejemplo, basado en una entrevista abierta, que podríamos enfocarlo bajo una estrategia de historia de vida. Un solo instrumento. Voy a hacer la historia de vida. Entonces, no es cierto que al utilizar una sola estrategia los estudios se vuelven más vulnerables o fallas metodológicas. Un segundo mito que también hay que tenerlo en cuenta. Una buena triangulación es cuando sus resultados arrojan resultados similares. Una buena triangulación es cuando sus resultados arrojan resultados similares. Podemos deducir que no es, ¿no? Por eso es un mito. Porque en el proceso de comparar, puedo encontrar datos que sean distintos. Y no por eso significa que mi trabajo esté mal, ¿no? Porque no arrojó resultados parecidos o semejantes cuando yo estoy haciendo la comparación de mis entrevistas, no significa que esté mal. Más bien es interesante que haya una idea discrepante en la pregunta que yo hice a una persona y lo comparo con otras. Tengo ideas que están a favor y una persona que dice que no estoy de acuerdo. Entonces, no es que tengamos que forzar necesariamente. Esto es el equivalente, fíjense, cuando en investigaciones cuantitativas, tus resultados de las hipótesis te salen nulas, ¿no? Porque hay casos que yo aplico mi hipótesis en cuantitativas y no necesariamente todas mis hipótesis tienen que ser afirmativas. Puede darse el caso, y de hecho que se da, que todas mis hipótesis, tanto generales como específicas, salen nulas. Y por eso decimos que la investigación es mala. No. Es un resultado honesto, serio, que yo hice todo con una base de datos completa, apliqué el método y la rigurosidad de los datos y la estadística, pues sí, no salió. Y es un trabajo realmente serio, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en la triangulación? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Doctor, creo que no está en presentación su diapositiva y estamos en la 4. No sé si está avanzando o... Sí, estoy avanzando. Estoy en la siguiente diapositiva. No se ve. Pero entonces se nos oye la posibilidad de malos entendidos, pues esclarece los significados encontrados y verifica la repetibilidad de la información. Es útil también para identificar las diversas formas como un fenómeno puede estar siendo observado, ¿no? Y nos ayuda también a ampliar y profundizar el fenómeno. Y sobre todo la triangulación también tiene el rigor del análisis interpretativo, ¿no? Más que la recogida de datos, nos interesa el rigor de lo que nosotros hacemos al interpretar una entrevista, una historia de vida, un focus group. Paso a la siguiente. San Martín sostiene que la triangulación implica un proceso de reflexión sobre datos recolectados donde el investigador recorre 3 ángulos, ¿no? La imagen del hombre, los datos y su rememoración, y el Doctor, horizonte. no está Doctor avanzando Flores, su diapositiva. no avanza la diapositiva. El término triangulación, según Flick, dice en general, los análisis de triangulación comenzaron en la década de los años 70, cuando Norman Dessing presentó la conceptualización más sistemática de ella, ¿no? No dice de Flick. Entonces, hacia la década de 70, pero la triangulación viene del campo de la topografía y de la geodesia, donde se utilizaba como un método económico de localizar y fijar posiciones en la superficie de la Tierra. Entonces, ¿qué pretendemos con la triangulación?
nos dice que al mismo tiempo la triangulación de diferentes métodos y tipo de datos debe permitir, nos dice, un excedente importante de conocimiento. Por ejemplo, debe producir un conocimiento de diferentes niveles, lo que significa que va más allá de un conocimiento posibilitado por un enfoque y contribuye de esta manera a promover la calidad de la investigación, ¿no? Entonces, la triangulación va más allá de simplemente unir datos, de juntar proposiciones, sino que implica la posibilidad de análisis del fenómeno, de recomposición del contenido, ¿no? Y por otro lado, generar un dato que aporte a la investigación. Según Dessing, Lincoln en el 2000 nos dice que existe 4 tipos de triangulación. La triangulación metodológica, la triangulación de datos, la triangulación de investigadores y la triangulación de teorías. Ojo, en este tema de triangulación, lo que estamos mencionando es la clásica de triangulación metodológica, datos, investigadores, teorías. Va a haber autores que, por ejemplo, ponen triangulación de personas, por ejemplo. Entonces, siempre cuando hagamos un trabajo de investigación en el campo cualitativo, en el momento de la triangulación, con qué autores estamos trabajando, para así asegurarnos de que la persona que lo lea tenga en cuenta la información que nosotros le estamos dando, porque hay muchas personas que piensan que solamente hay 4, 3 o 2, y cuando también, dependiendo de los autores, dicen, mira, yo entiendo así, ¿no? Yo lo enfoco de esta manera, y que en algunos casos son muy parecidos, ¿no? Entonces, es la Dessing y Lincoln del año 2000, que nos hablan de 4 tipos de triangulación. Habíamos señalado que siempre hay que poner la fuente de donde sale las características y tipos de triangulación, ¿no? Metodológica, de datos, de investigadores y de teorías. Pasamos a la siguiente. Bien, la triangulación metodológica, ¿a qué se refiere, no? Entonces, dice la triangulación metodológica es recolección de datos donde analizamos un mismo fenómeno a través de diversos acercamientos. Puede utilizarse elementos cualitativos como cuantitativos, como por ejemplo, ¿no? ¿Qué encontramos en esta triangulación metodológica, ¿no? Podemos encontrar la repetibilidad de los hallazgos de la observación, diferentes aspectos de la totalidad del fenómeno. Puede ser a partir de entrevistas grabadas, a través de las dimensiones, a través de las categorías, a través del genograma, test, datos registrados, ¿no? Todo va confluyéndose ahí. Esa es una metodología. Ya hemos señalado que en una investigación cualitativa, la pregunta es, necesariamente, cuando yo haga mi análisis cualitativo, ¿tienen que estar los 4 tipos de triangulación? ¿Sí o no? ¿Qué dicen por el chat? Haga su triangulación y tengo 4 tipos. No. Muy bien, Miriam. No necesariamente. Puede estar 2, 3. Y esto es muy importante, ¿saben? Porque el problema es que realmente son muy pocos los que se capacitan o leen libros cualitativos. Y el problema no es problema del estudiante, es problema de los revisores, ¿no? El alumno le pone, ¿no? O sea, no tiene que estar las 4 triangulaciones, ¿no? Puede estar 2, 3, y dependiendo de qué fuente utilice, ¿no? Recuerden que es una elaboración personal, metodológica, científica, donde yo como investigador señalo un proceso, ¿sí? Que se da en el discurso completo. No es su título, triangulación metodológica,
Subtítulo, triangulación de personas. En tu discusión de resultados tú haces una serie de comparaciones, no estás viendo discusión 1, ¿no? Hay un orden, eso sí, no vamos a negar, pero no es una plantilla, ¿sí? Entonces, sí, Miriam dice, depende de la investigación que estés haciendo, depende de cómo trazas los datos. Por tanto, ¿tiene que estar los 4? No. La literatura misma te lo dice, los mismos autores te lo dicen. Muy bien, pasamos a la siguiente, por favor. Por ejemplo, triangulación de métodos, videograbación, entrevista semiestructurada, nota de campo. Araneda Uribe. Muy bien. Este PPT yo lo he confeccionando basándome en autores. Voy a ver si les llega. O sea, todo lo que estamos diciendo lo estamos poniendo con autores. ¿Sí? Más que una apreciación personal, si me tengo que arrimar, prefiero arrimarme con autores en el cual nosotros podamos comprobar, ¿no? Entonces, Araneda Uribe en el 2020, cuando habla de triangulación metodológica, nos pone videograbación, entrevista semiestructurada y nota de campo. Como ejemplo, ¿no? Conocimiento, contingencia. En el siguiente, por favor. Tenemos la triangulación de datos, ¿no? Tenemos el marco teórico, datos provenientes de los cuestionarios, datos provenientes de entrevistas, datos provenientes de la observación, ¿sí? Manera y cómo dependerá mucho del tratamiento de la información que lo hagas, de la profundidad de las preguntas, de las respuestas que te den los mismos participantes. De ahí sacamos los datos. Siguiente, por favor. Entonces, se debe tener como antecedentes de la triangulización cualitativa para que sea equiparable en la triangulación de datos. Esta triangulación consiste en la verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momentos mediante diferentes métodos, nos dice Patton en el 2002, hablando de triangulación de datos, ¿no? Información obtenida en diferentes momentos y mediante diferentes métodos. Ejemplo, resultado de la sociedad, un psicólogo, un educador y abogado, ¿no? Los datos que nos pueden proporcionar, ¿sí? Análisis de datos de manera independiente por cada uno de los investigadores y posteriormente someter estos análisis a comparación. En esto de triangulación de datos puede ser de tiempo, de espacio o de persona, ¿no? En el análisis de persona hay niveles, agregado, interactivo, colectivo, ¿no? Y eso lo pueden verificar en los autores, ¿sí? Muy bien. Sí, hay algunas preguntas que dejan en el chat, Flavio, apuntas, ¿no? Va a haber un momento para responder las preguntas, sí. Ahí veo que están dejando algunas preguntas. Bien, la siguiente, por favor. Ya, acá en esta parte hay la explicación del primer video que hemos visto, ¿no? O sea, ¿y cómo lo deduciste, no? O sea, ¿qué hiciste? Ya habíamos señalado que la observación era el punto culminante de este proceso. Lo vamos a chequear. Yo voy a compartir el segundo video, que es la explicación. Está con letras, por favor, no está en castellano esta vez, ¿sí? Voy a compartir. Ahora viene la explicación. Ya habíamos visto cómo había sacado la deducción Sherlock Holmes, ya hemos intuido, y ahora viene la explicación del cómo, ¿sí? Voy a compartir este punto. Entonces, tiempo, dice, son transversales o longitudinales los cambios y procesos que experimenta a lo largo del tiempo. Espacio, ampliar las unidades de análisis utilizando los sujetos de otras culturas con el propósito de superar el excesivo subjetivismo. Y personas, datos de sujetos específicos, informantes claves, ya sea personas o colectivos. Pasamos. Triangulación de investigadores ya nos resulta mucho más fácil. Y es de repente el que menos se utiliza en cuanto que, a menos que se consulte investigadores referente a un tema, ¿no? Bueno, la observación o análisis de fenómenos es llevado a cabo por diferentes personas, ¿no? Y la pregunta es, ¿debe ser de la misma disciplina estos investigadores?
la idea es que tú traes gente de afuera para que mire tu trabajo y dé una opinión, ¿no? Entonces, ¿deben ser la misma disciplina? No. No, no, no. Y si el uso de investigadores externos o observadores externos da mayor validez a los hallazgos, todavía no lo plantees, Flavio. El segundo punto dice, el uso de trabajo, y eso va a hacer que mi trabajo sea de mayor calidad. No, muy bien por la respuesta. Sigamos. No necesariamente, dice, su papel puede llegar a ser superficial, ya que estos, al estar fuera del fenómeno estudiado, pueden no aportar una verdadera visión de lo que se está analizando. Por si acaso, estas preguntas lo hace Giacomini Cook en su libro. Yo lo único que he hecho, que me pareció muy interesante leer su trabajo, ponerlo acá, por si acaso. Esa es la respuesta de estos autores, ¿no? ¿Deben ser la misma disciplina? Dicen que no. ¿Y el uso de investigador externo le va a dar mayor validez, exigencia? No, no necesariamente. Dice, inclusive podrían equivocarse porque no están metidos en el trabajo. Lo dice Giacomini y Cook. Siguiente, por favor. Entonces, la triangulación de investigadores, en este ejemplo me parece muy, muy relevante. Maltrato infantil, un psicólogo, un sociólogo, un antropólogo, un médico. ¿Puedo agregar esto en mi investigación? Claro que sí, ¿no? Ya dependerá de ti, ¿no? Qué tanto quieras profundizar la investigación. Ya tengo todo mi trabajo y dices, bueno, me gustaría de repente hacer una entrevista a un psicólogo que me hable de maltrato infantil, a un abogado, ¿no? Ya, es una decisión personal. Continuamos. Sigamos. Entonces, en estricto, la triangulación de investigadores significa que se emplean múltiples observadores, aunque ellos no cumplan roles prominentes. Esta investigación también se le conoce como enfoque o equipo interdisciplinar, ¿no? Muy bien, hay un artículo también sobre método de investigación cualitativa, el tema de la triangulación, ¿no? Que también les puede servir. Sigamos. La triangulación de investigadores, dice, se puede considerar válida como técnica de credibilidad cuando dos o más investigadores exploran el mismo fenómeno y cuando ocurre lo siguiente. Cada investigador tiene un papel importante en el estudio. La experiencia de cada investigador es diferente, pues si van a hablar lo mismo, basta con uno. Y lo que se pretende en esta investigación o utilizar la triangulación de investigadores es poner énfasis en la interdisciplinariedad de cada especialista, ¿no? Y eso lo hace el estudio. Muy bien. Eso nos dice Araneda en el 2006, página 32. Continuamos. La triangulación de teorías, eso sí lo trabajamos bastante bien, se utiliza también en investigaciones cuantitativas, ¿no? Tengo el tema de mediación del conflicto armado en el Perú. ¿Qué dice la teoría o la jurisprudencia a partir del derecho? ¿Qué dice la mediación de conflicto armado a partir del punto de vista económico o a partir de la vista de la gestión, ¿no? Entonces, utilizamos las teorías propuestas por investigadores, ¿no? ¿Qué nos dice? Es como los trabajos o cuando utilizamos las variables, ¿no? Utilizamos, sobre ejemplo, el tema de autoestima, no solamente tienes al famoso Cooper Smith, ¿no? Hay otros autores que también te hablan de autoestima. Muy bien, triangulación de teorías. Continuamos. Entonces, nos dice que este tipo de triangulación se establece en diferentes teorías para observar un fenómeno con el fin de producir un entendimiento de cómo diferentes suposiciones y premisas afectan los hallazgos e interpretaciones de un mismo grupo de datos o de información. Generalmente, al investigar cualitativamente, se tiene una teoría de fondo. Cuando investigamos, ya tenemos una idea de lo que queremos investigar, o sea, no vamos de la nada, ¿no? Tenemos información previa, ya tenemos un dato, un conocimiento previo, no vamos de cero totalmente, ¿no?
Por ejemplo, en el análisis de estudios sobre la motivación, podemos ver las diferentes perspectivas que se utilizan para analizar esta información, que es la motivación, y por ende puedo confrontar teorías, ¿no? Se trata de aprobar o rechazar teorías, se trata de determinar la mejor teoría, o poner la que nos resulte más relevante, 2 o 3. Muy bien. Finalmente, ya para terminar, tenemos que recordar que la teoría con base empírica evoluciona a partir de un proceso de exploración, descubrimiento, de análisis y síntesis. Cada concepto debe definirse cuidadosamente de una manera que sea significativa para el lector. Los conceptos deben desarrollarse e ilustrarse adecuadamente cuando se extraen conclusiones teóricas. Los argumentos deben ser explicados y justificados. Idealmente, el informe de investigación cualitativa debería abordar cómo los hallazgos se relacionan con otra teoría de campo. Y yo creo que esto, lo que nos dice Giacomini y Cook en el 2000, muy bien podría estar bien representado para aquellos que están haciendo teoría fundamentada, ¿no? Porque uno de los temas de la teoría fundamentada es, bueno, ¿qué de nuevo me estás trayendo, ¿no? ¿Qué nueva teoría vamos a encontrar, ¿no? Bien, y terminamos con la siguiente, con la parte final, Flavio, con la última diapositiva. Finalmente, que el método de investigación científica no es más que la de la mente humana. Muchas gracias, más bien disculpen, al inicio del PPT había fallas. Y ahora sí, estamos atentos a las preguntas que nos vaya a proporcionar o el método que ustedes hayan elegido. Bien, voy a leer algunas de las preguntas. En mi caso, el diseño es de teoría fundamental aplicada al análisis de un texto. ¿Qué elementos se considerarían susceptibles de una posible triangulación? No sería el análisis de un texto, no solamente, ¿no? Recuerde que la teoría se llama teoría fundamentada, ¿no? O sea, qué teorías están de fondo y cómo puedes cruzar la información y se puedes aportar con un nuevo enfoque, ¿no? Porque es parte del trabajo de la teoría fundamentada, ¿no? El aporte que tú tienes que dar al analizar las teorías, ¿no? Entonces, no solamente el dato teórico, sino también revisar literatura relacionada al tema, ¿no? Lo que tendría que ir trabajando y mirando, ¿no? En todo caso, ahí es lo que se llama la técnica del análisis documental, ¿no? Lo que estás haciendo es análisis documental y por ahí tienes que enfocarte. La técnica de análisis documental. Miriam Milagros nos dice lo siguiente. Por ejemplo, yo entrevisté personas y luego analicé documentos para contrastar lo que me decían. Está bien. Aparte del análisis documental, yo puedo reforzar con los testimonios de las personas que evidencian esta situación. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Estamos hablando de depresión, ¿no? Tengo la teoría de depresión, teoría biológica, ambiental, pero ¿qué tal si esa teoría puede ser contrastada con personas que han vivido la depresión? ¿Sí? Vamos a ver qué nos dicen sobre el origen de la depresión, ¿no? Entonces sí, se puede utilizar entrevistas, no solamente a personas, por ejemplo, que hayan sufrido la depresión, a especialistas que pueden corroborar o discrepar con la teoría imperante. O pueden contribuir a afirmar lo que yo estoy investigando. Recuerden que el punto de partida, si hablamos de la teoría fundamental, es el análisis documental. Ese es mi punto de partida. Y sobre ese punto de partida, yo voy ingresando otros elementos de análisis, ¿no? Otros elementos de análisis. Pero mi base es la documentación, las teorías, ¿no? Las propuestas que están saliendo, ¿sí?
Lore nos dice lo siguiente: en un estudio fenomenológico hermenéutico donde se estudian representaciones sociales, se aplican como técnicas entrevistas, bitácoras y grupo focal. ¿Qué tipo de triangulación es la más pertinente? Ya, hay un detalle, ¿no? Ahora se está haciendo composiciones mixtas, ¿no? Dice fenomenológico hermenéutico, ¿no? Y tendrás que responder en tu metodología lo fenomenológico o hermenéutico, porque también puede ser una investigación fenomenológica, simplemente. Pero recuerda, ¿no? Tengo triangulación de datos, de autores. Entonces, la composición de cómo tú lo quieras plantear dependerá del material que tengas a la mano, ¿no? Tengo bitácoras, tengo focus group, tengo entrevistas, pero ello quedan vacías si no son interpretadas. Entonces yo puedo poner la teoría, refuerzo con testimonios y luego lo comento. Aquí lo que hay que más o menos tener en cuenta es cómo armo el esquema de reflexión o discusión, ¿no? Es también muy importante, o sea, hay mucha variedad, ¿no? O sea, yo puedo comenzar, por ejemplo, yo tendría un esquema, ¿no? Comienzo con una teoría. Podría ser, inserto 3 testimonios o 4, comento los testimonios. Puedo, si tengo alguna bitácora o una historia de vida, lo ingreso, pero luego tú lo vas reflexionando, porque no ingresan de manera sin sentido, ¿no? Están dentro de una línea argumental que te lo da tus categorías, ¿sí? Que te lo da tus categorías. Entonces, lo que tenemos que encontrar es el mejor esquema de presentación para discusión-resultado, ¿no? Puedes comenzar a la inversa, ¿no? Puedes comenzar, dices, voy a presentar los siguientes testimonios. Tu reflexión queda corroborado con los siguientes autores que dicen esto, lo siguiente, ¿no? Y luego puedes poner a otro esquema. Depende, mire, es muy importante la pregunta, ¿no? Porque hay estructuras de trabajo, ¿no? Es decir, demos cuenta que tú tengas entrevistas y focus group. ¿Qué hago? Puedo poner mis entrevistas, mis comentarios, mis teorías y meto focus group, o hago todo el análisis de mi entrevista, de teorías, párrafo de entrevistas, haciendo cada categoría, termino bien mi focus group, termino bien mi entrevista y paso con el mismo esquema a hacer mi focus group. Ambas son posibles, ¿sí? Ambas son posibles, ¿sí? Porque puedo trabajar muy bien todas mis entrevistas con sus categorías y luego paso al focus group. Puedo mezclarlas si gustas, pero es tu estilo, ¿no? Pero siempre recuerden, aquellos que están haciendo tesis, hay que ajustarse a los modos y costumbres de la institución que te está formando o de sus protocolos, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Porque de repente vas a tener un profesor que te diga, mézclalo. Y puede ser que tengas un profesor que te diga, no, trabaja bien con tus categorías, tus entrevistas, luego haz tu mismo proceso con tu focus group o con tus bitácoras. O puedes ir ingresando datos, ¿no? Son válidas ambas. Hasta puede haber 3 modelos, ¿no? Pero de alguna manera, hay que ajustarse a los protocolos de cada universidad, ¿no? Además, por otro lado, ¿quién investiga? Soy yo, ¿no? Yo soy el investigador, yo quiero mi estilo, no quiero marcar. Entonces, hay que saber manejar estos elementos, sí. La metodológica, la de persona, de investigadores, de datos, son válidos dependiendo de cómo manejen la información y que sea, como hemos visto en el PPT, una información clara y certera. Tenemos una última pregunta. La hermenéutica es para interpretar textos. ¿Requiere alguna técnica para ello? La hermenéutica no solamente es para interpretar textos, ¿no? Básicamente nace en la interpretación de los textos, pero también puedes
poner teorías a esa interpretación de texto. O sea, no es una interpretación tipo de filólogo, ¿no? Es una interpretación de sentido, ¿no? De sentido del contenido de las expresiones de las personas que viven o experimentan una experiencia. Y que esa vivencia, esa experiencia está reflejada en un texto. Entonces, es válido aplicar también todas las técnicas de interpretación hermenéutica, ¿no? Dentro de una de ellas está el texto en su contexto, por ejemplo, ¿no? El texto y su contexto. ¿Dónde nace el texto? La historia de las palabras, de los términos, qué es lo que quiere decir y si todavía hoy es relevante. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Puede ser que yo esté estudiando la teoría de Piaget, ¿eh? Ubico el texto de Piaget en el tiempo y en su contexto. Y nos habla de la niñez y la capacidad de hipótesis que tengan los niños. Pero hoy en día, la teoría de Piaget es muy cuestionada. ¿Por qué? Porque en la época de Piaget, lo que escribe y que es válido en su tiempo y responde a un paradigma y responde a un contexto histórico, los niños de su época no tenían internet, no había televisor a colores, no había juegos en línea. Entonces, si comparo la literatura de Piaget con la literatura moderna sobre el mismo tema, puedo sacar líneas de similitud y línea de diferencia, ¿sí? Entonces, esa interpretación en el tiempo también es importante, ¿no? No solamente lo que dice en su contexto, en su época histórica, sino lo que podemos encontrar hoy en día, donde yo comparo el texto y saco líneas, propuestas, coincidencias o críticas actuales, ¿no? Que podríamos trabajarlo así. Agradecemos Listo. a todos los participantes con sus comentarios o sus preguntas. Cedemos la palabra ahora al doctor Ángel Gómez, vicerrector de investigación. Muchísimas gracias, doctor Jorge Flores, por esta excelente presentación sobre estas diferentes formas de triangulación, entendido pues como ese análisis interpretativo, ¿no? y comparativo riguroso que busca pues asegurar, ¿no? esa validez y confiabilidad de nuestras investigaciones. Creo que esto es muy importante, ¿verdad? Sobre todo hoy en día en este contexto de producción científica de calidad. Yo le agradezco por haberse dado el espacio, el tiempo para compartir estas experiencias, esos estudios que usted lo ha hecho con bastante claridad. También quiero agradecer a más de los 60 participantes que tenemos, que están conectados en línea, y asimismo al doctor Flavio Gutiérrez por moderar esta conferencia, y también aprovecho a agradecer a nuestra secretaria, la señora María Velázquez, que siempre está asistiéndonos y apoyándonos en la parte técnica. Una vez más decir pues que el Vicerrectorado de Investigación con estas conferencias mensuales lo que hace es siempre tratar de contribuir, ¿verdad?, en esa formación, en esa capacitación de nuestros investigadores, especialmente de UNIFE, ¿no? Tenemos más de 100 investigadores UNIFE registrados con proyectos de investigación aprobados. Y creo que este aporte, esta conferencia suya es de hecho un gran aporte fundamental para lograr los objetivos. Una vez más, gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Me uno Gracias. a lo que ha dicho el doctor Gómez y les agradecemos a todos por su brillante participación y especialmente al doctor Jorge Flores, que estamos seguros habrá sido de bastante utilidad. Muchas gracias. Nuestra conferencia ha concluido. Muy buenas noches. Buenas noches.